Bueno, luz y sal. Bueno, a mí me toca dar la lección número 13, que se llama Cristo, nuestro modelo. Como subtítulo lleva la imitación de Cristo. En la imitación de Cristo radica la perfección del cristiano. Creo que esta frase es muy importante, ¿no? Porque todo cristiano que quiera llegar a la perfección, pues tiene que imitar a Cristo. Vamos a ver también que en la lección 11 tuvimos ocasión de considerar a la persona de Cristo en su naturaleza humana, y en la 12 lo hicimos con respecto a su naturaleza divina. Eh, eh, pues en esta lección vamos a ver que Cristo es una sola persona. En él Dios y el hombre son una sola y la misma persona. Todo en él es Dios hombre y hombre Dios. Hace varias semanas atrás, Janet le hacía esta pregunta o este comentario en el grupo de que ella pensaba que era mitad Dios y mitad hombre. No es así, es totalmente hombre y totalmente Dios. Como Dios, pues es la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, es el Hijo distinto del Padre y del Espíritu Santo. Las dos naturalezas, o sea, la divina y la humana, están unidas en Cristo, que es a lo que se llama unión hipostática, la cual se realiza en el primer instante de la encarnación. Dice que no existe en la unión de las dos naturalezas confusión, y pues aunque permanecen sustancialmente distintas, son inseparables, ¿sí? Ambas naturalezas retienen sus propiedades, las facultades de entender y de querer, por lo que en Cristo existen las dos operaciones, las dos voluntades, la divina y la humana. También nos dice la lección que por la integridad de las naturalezas existen en Cristo tres sustancias: el verbo, el alma y la carne. La primera, o sea, el verbo en cuanto a Dios, y el alma y la carne en cuanto a hombre. Eh, Todo esto que les acabo de explicar, pues nos lleva al compuesto teándrico que hay en Cristo. Del griego, lo vemos en la lección, del griego teos, que es igual a Dios, y andros, hombre. Este término califica al ser y el acto divino humano que hay en Cristo y en nadie más. Él es el único en quien se da este compuesto técnico. Y se aplica en ciertos hechos de la vida del Señor, en que en algunas ocasiones resplandecía su divinidad y en otras tan solo su humanidad, ¿sí? Pero sin embargo, pues no se destruía la unión hipostática, ¿sí? Eh, Nos dice la lección que, por lo tanto, el cuerpo de Cristo, no obstante ser material, debe ser adorado en cuanto está unido a la divinidad. Cuando nosotros adoramos a la hostia sagrada, que es donde está Cristo ahí en el sagrario, o cuando se expone, cuando estamos en misa, o cuando se expone para hacer una hora santa, estamos adorando su cuerpo porque Él está presente en la hostia. Pero no nomás estamos adorando al cuerpo, estamos adorando a Dios mismo también ahí, porque ya lo vimos por la unión hipostática, pues están las dos naturalezas en Él, ¿sí? Dice, pues Jesucristo es modelo del cristiano. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Dice, pues, siendo a la vez Dios y hombre, Jesucristo en él debilidad se la suma perfección humana. Yo me imagino que algo así como el Adán antes de pecar, o mucho mejor, porque en él están las dos naturalezas, ¿no? Dice la lección que en él debió darse la suma perfección humana, pues el prototipo del ser humano, ya que por él la naturaleza humana fue dócil y suavemente conducida por la infinita perfección de la naturaleza divina. Yo creo que todas las personas, los santos, los grandes santos, bueno, empezando por nuestro padre Abraham, Moisés, los profetas, pues todos ellos se han dejado conducir precisamente por nuestro Padre Dios, ¿no?
lo vemos en la Santísima Virgen María, sin poner ningún pero, pues da el sí y acepta la voluntad de Dios, algo que creo que debemos de imitar nosotros, no nomás en ella, sino en Jesús, que Él viene precisamente para, se hace hombre para redimir al género humano, en obediencia a Dios, y es lo que debemos de hacer, ¿no? Dice, Cristo es modelo de guía. Nuestro Padre Dios quiso que Cristo encontrara a toda la humanidad el guía que le encauzara hacia su último fin. Y para ello Jesús se habría de dar a todos los hombres la primera enseñanza a través del ejemplo. Creo que esta parte del ejemplo es muy importante. Aunque nosotros como seres humanos por lo regular fallamos, yo creo que muchas veces fallamos, lo que sí debemos de tratar es de que nuestra vida o nuestra propia persona sea un ejemplo para los demás cristianos, para las demás personas, incluso aunque no sean cristianas, ¿no? Porque muchas personas no se han acercado precisamente a la iglesia por ese mal testimonio que damos nosotros como católicos. Nos dice también la lección que dice, en efecto, mediante la guía de Cristo, todos los pueblos de la tierra recibieron la luz, ellos que estaban en tinieblas, de los que salieron a ser iluminados por obra del Señor. Y nos dice también la lección que San Pablo es enviado precisamente a esa misma misión. Lo recordemos en Damasco cuando se le aparece a San Pablo, ¿no? Y se realiza la conversión. Jesús mismo le instruye, yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en mí. Pues es pues sencillo, ¿no? Lo que nos toca hacer, observar detalladamente el ejemplo de Cristo en cada una de las etapas de su vida temporal para aprender de él lo que conviene que hagamos. Él mismo nos dice, ¿no? Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Bueno, en este pequeño párrafo pienso yo que muchos se quejan que la iglesia impone muchas cosas o prohíbe muchas cosas. En realidad hay cosas que se prohíben principalmente en los 10 mandamientos, pero pues son para bien de nosotros, precisamente para la salvación de nuestra alma, ¿no? Si Dios nos dice, pues no robes, pues no tenemos que robar, ¿no? Si Dios nos dice, no matarás, pues no mato. Es algo muy sencillo, simplemente con que obedezcamos eso, pues estamos del otro lado. Realmente yo pienso que lo que nos pone Dios, aunque son 10 mandamientos, pues no es mucho, ¿no? En comparación a todos los mandatos que tenían los judíos, que eran más de, ¿qué? 600, más de 600, ¿no? Entonces aquí nomás son 613. 613, aquí nada más son 10 mandamientos, ¿no? Entonces, pues, si los cumplimos, y simplemente si no robo, con que me propongan pues, simplemente no robar con ese mandamiento, pues yo pienso que estamos del otro lado. Si no mato, pues estamos del otro lado. Ahora, simplemente si obedecemos el mandato que nos deja Jesús, de que se amen los unos a los otros, como Él nos amó, yo pienso que estamos del otro lado. Si yo amo a mi hermano, ¿cómo le voy a robar? ¿Cómo le voy a quitar sus pertenencias, no? O hacerle algún mal. Realmente si nosotros, pues obedecemos ese mandato, aunque para la gente común que no está muy apegada a la iglesia, se les hace muy difícil realmente los mandatos que nos pone de Dios precisamente para la salvación de nuestra alma. Yo pienso que no es complicado. Pero bueno, también nos dice la lección que debemos de fijar en dos cosas, ¿no? Que primero, Cristo nos invita a imitarle, no en sus manifestaciones humanas, que en eso nos es imposible. En lo que nos invita es a invitarle sus virtudes humanas, lo que sí ciertamente está a nuestro alcance. Pues como lo vemos al inicio de este párrafo, ¿no? Que nos invita
lo que nos toca hacer es observar detalladamente el ejemplo de Cristo. Si nos mantenemos en obediencia a Dios, ya tenemos un paso hacia el cielo. Y dice que segundo, que nadie fuera de Jesucristo podrá señalarnos la ruta de perfección por medio de su ejemplo. Nosotros no seguimos personas, porque cuando nos fijamos en las personas, así sea quien sea, el sacerdote, el papa, cualquier religioso, a veces como seres humanos fallamos, que nosotros debemos de tratar de dar el mejor ejemplo posible de vida, ¿no? Pero sí, nosotros como humanos regularmente fallamos. Entonces, el que debemos poner puesta la mirada es en Cristo, en Jesús. Dice, Cristo modelo desde la cuna. Convino, pues, que Cristo fuera para nosotros ejemplo de virtud desde su nacimiento, y para ello escogió como madre a una virgen sencilla de la casa de Israel, de David, en cumplimiento de las profecías, pero de familia modesta, sin ostentación ni riquezas, de la misma condición que San José, desposado con ella de oficio carpintero. Como vemos, pues Dios quiso elegir el lugar más pobre que pudiera darse para su nacimiento y la cuna menos adecuada para su reposo. Recordemos que pues ellos no encontraron lugar en la posada y el único lugar en el que les permitieron estar pues era en donde tenían los animales. Ahí nació nuestro Señor y fue acostado precisamente en el pesebre, que es el lugar donde le ponen el alimento a los animales precisamente para que coman, y ahí es donde recostaron al niño Jesús en el pesebre. Les comentaba yo a los compañeros ya en otras ocasiones, pues en un establo o un lugar donde se tengan animales, por mucho que se hace, pues siempre va a permanecer ese olor precisamente a los animales que se tengan ahí, por mucho que se hace. Y ahí nació Jesús, ahí nació nuestro Señor. Ya desde entonces, pues determinó su vida entre los necesitados y los despreciados del mundo, con marcada preferencia por ellos. Pues los primeros que son llamados, bueno, ya anteriormente los que conocemos como los Reyes Magos, porque ellos tuvieron que viajar casi distancias para llegar a ese lugar. Pero ahí en la comarca, pues los primeros que fueron llamados a conocer al Señor, pues fueron los pastores, ¿no? Nos dice también la lección que desde el primer momento de su vida terrena, Jesús se ocupó de unir a todos los hombres sin tener en cuenta condición, raza ni color, y de este modo, al mismo tiempo que recibe el homenaje de los pastores judíos, admite el de los monarcas gentiles, convirtiéndose así en el centro de toda la humanidad. Los pastores y los reyes, los reyes eran extranjeros, eran precisamente personas que los judíos no querían, eran rechazados, los consideraban pues no dignos, digamos, del Señor, o no sé, de sus leyes de ellos, ¿no? Por ejemplo, digamos, para los judíos tenían que lavarse las manos desde el codo para realizar sus actividades, y los pastores difícilmente podían hacer eso porque se dedicaban a llevar las ovejas por el campo a diferentes lugares. A veces pasaban semanas fuera de casa, y pues era difícilmente que tuvieran agua y se pudieran hacer adecuadamente. Y los reyes magos, como eran extranjeros, todo extranjero era considerado impuro también. Entonces son las primeras personas con las que se relaciona nuestro Señor. Hay una frase, porque aquí le quiero hacer un comentario de don Francisco, precisamente del siguiente texto bíblico, ¿no? Dice: unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Dice, entraron en casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron, abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Desafortunadamente en las traducciones que se nos dan a veces no hay palabras adecuadas para traducirlas tal cual fueron escritas de primera ocasión, y hay muchas palabras que las tienen que adecuar, digamos, en cierto modo. Por ejemplo, un teólogo estaba explicando que la palabra Pedro, o sea, nosotros la traducimos como piedra, pero en realidad en la traducción original aparece como roca, no como piedra, sino como roca. En este caso, digamos, está la palabra postrándose. Hay traducciones donde se ponen a arrodillarse. Hay una homilía maravillosa del padre Jesús, ¿cómo se llama? Juan, no, no es Juan Jaime, Jesús. Bueno, hay un sacerdote que da una homilía precisamente sobre esta cita bíblica maravillosa, donde dice que realmente nosotros, cuando nos arrodillamos, nos quedamos a media postración nada más. El padre Ernesto María Caro. Y eso fue creo hace un año o hace 2 años, precisamente en estas fechas. Entonces, hay veces que le ponen simplemente, se arrodillaron o simplemente le adoraron. Entonces, cuando le quitan realmente palabras que podría decirse que son las originales, a veces se va disminuyendo realmente el hecho importante para el cual quiere expresarnos la Sagrada Biblia. Entonces, bueno, nos dice también la lección que teniendo toda la sabiduría, el poder y la ciencia, así como Dios, prefirió manifestar los avances progresivos propios de todo niño, joven, hombre y hombre de su edad. Nos dice aquí la lección que el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y gracia delante de Dios. No, y la gracia de Dios estaba sobre él. Nos dice en Lucas 2:40. Él creció como cualquier persona normal, como cualquier niño normal, ¿no? De nosotros, los seres humanos, como todos y cada uno de nosotros. Y convivió con sus padres, nos dice que en obediencia, ¿no? Creo que es uno de los grandes ejemplos que debemos de tomar nosotros como seres humanos, el obedecer a nuestros padres. A veces pareciera que nuestros padres a veces obran mal o hacen cosas que no nos parecen, pero pues creo que debemos principalmente mantenernos en obediencia, ¿no? Ya de grande nosotros seguimos retomando nuestras propias vidas y principalmente cuando ya nos casamos y tratar de llevar la mejor vida posible. Por ese modo de vida que llevó Jesús, pues fue el punto por el cual pasó desapercibido entre sus vecinos, ¿no? Cuando empieza su vida pública, precisamente los mismos vecinos extrañaban de su manifestación mesiánica, ¿no? Hasta exclamar, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos con sus manos, ¿no es el carpintero, el hijo de María? Pues extrañaban precisamente porque lo vieron crecer. Yo le comentaba en cierta ocasión aquí a mi familia, ¿no? Si nosotros vemos crecer a alguien ahí junto a nosotros, lo vemos desde chico y de repente tenga esas manifestaciones, quién sabe nosotros también si lo aceptaríamos, ¿no? Si lo estamos viendo crecer con nosotros y todo. Pero bueno, dice la lección, Dios es desorden y el pecado es desorden. Y esto se refleja en la Sagrada Familia de José, María y Jesús. Nos dice la lección que el jefe de la cabeza en ella fue José. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, comprendía que su misión jerárquica intermedia en el hogar llenaba un cometido muy concreto y necesario. Jesús ocupó prudentemente el último lugar en la escala doméstica. Pues aunque él haya estado al final, pues sabemos que como
como familia bien establecida. Yo creo que los niños son la alegría del hogar, la principal preocupación, precisamente porque están chicos, y tratamos de prodigarle todo ese amor que como padres, ¿no? Entonces, aunque haya estado él, como dice la lección, en el último lugar, en realidad, básicamente, como todos los niños, vienen ocupando el primer lugar en la casa, ¿no? Dicen por ahí que los niños son los reyes de la casa. Pues Cristo cumplió de modo excelente esta posición familiar, ¿no? Nos dice la lección que bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Otro ejemplo que podemos tomar de él, ¿no? Vivía sujeto a ellos, o sea, no por ser Dios, no decir, no, pues yo no les tengo por qué hacerles caso, yo no los voy a obedecer, ¿no? Él vivía sujeto a ellos como padres. Bueno, la Virgen María era su madre y el San José pues, era su padre adoptivo, pero él vivía sujeto a ellos, ¿no? Nos dice la lección que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Pues con esta parte se cierra la fase de la vida privada de nuestro Redentor. Vamos a iniciar la vida pública. Dice que durante los 3 años de la vida pública del Señor se ocupó de dar cumplimiento a su misión en todos los aspectos. Y ciertamente el de su ejemplo de hombre óptimo fue primordial y de trascendencia sin límites para toda la humanidad de todos los tiempos. Como lo vemos en el subtítulo de la lección, pues si nosotros queremos llegar a la perfección, pues tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Y así nos lo dice la lección. A Él como a la fuente de la vida han ido a beber todos los hombres que emprendían el camino de la perfección. Pues tenemos que acercarnos más a Cristo y tratar de aprender mucho de Él. Ya más adelante incluso lo vamos a ver incluso como maestro, ¿no? Maestro nuestro. Pues nosotros debemos de tratar de ser mejores, ¿no? Por su imitación. Aquí nos dan diversos aspectos, ¿no? Dice la lección que sufre la tentación. Dice, 3 frases suyas son norma de resistencia a las acechanzas del demonio. Nada más voy a leer las frases, eso ya lo veremos más después. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una de las frases, ¿no? Cuando, pues, después de 40 días y 40 noches, él siente hambre y el demonio lo tienta, ¿no? Quiere que se conviertan en piedra, en pan las piedras. Dice, cuando le ofrece los reinos, también todo eso le dice, no tentarás al Señor tu Dios, otra de las frases, y la última, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Pues todo esto nos da a entender que tenemos que darle primer lugar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Las otras frases, las otras 2 frases aquí, pues reflejan simplemente el hecho de nuestra naturaleza humana. Cuando dice que tiene sed, ¿no? Lo vemos cuando se acerca la samaritana que está en el pozo y le pide agua, y al final cuando está siendo crucificado, cuando dice que tiene sed. Y también otra de las cosas, cuando después de 40 días y 40 noches, pues siente hambre, ¿no? Al final siente hambre como ser humano, pues siente hambre, ¿no? Nos dice la lección que sufre pobreza, pues él lo vemos desde su nacimiento, ¿no? Él no vivió en lujos, él pudo haber nacido en un palacio, había muchos palacios en esa época, y prefirió nacer en el lugar más humilde. Nos dice también que sufre tristeza, lo vemos en Getsemaní, previo a su pasión, muerte y resurrección, cuando dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Sufre ingratitud, dice, tras de curada de lepra 10 individuos, solo uno, y hasta, por cierto, un extranjero samaritano es el que vuelve a darle las gracias. A veces nosotros recibimos muchas cosas en el transcurso de nuestra vida, y difícilmente nos acercamos a darle gracias al Señor. Pero debemos agradecer siempre
por todo lo que nos da. Sufre injurias, dice, el sicario que le abofetea le reclama, al sicario que le abofetea le reclama. Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Le dice. Sufre traición, dice, en el momento de ser aprendido, o sea, cuando lo van a aprender ya los judíos, y recordemos que Judas por 30 monedas lo entrega, ¿no? Y Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Recordemos que Judas era uno de los 12, ¿no? En el grupo de apóstoles que tenía nuestro Señor Jesús, pero él lo traicionó. Dice, sufre abandono. Eh, Estando ya en la cruz, recordemos esa frase, ¿no? Cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros sabemos que en realidad Dios no nos abandona, ¿no? Él siempre está con nosotros. Pero mucha gente a veces está así, y yo he visto muchos que le reclaman porque no les, no les ayuda, digamos. A veces queremos que nos ayuden las cosas materiales, ¿no? Pero nosotros sabemos que Él no nos abandona, Él siempre está con nosotros. Hay una frase que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo siempre estaré contigo, o algo así. No sé si tenga ahí algo que se decía en esa frase, don Francisco, no la recuerdo bien, creo que era más o menos así. Sí. Y dice, y en contraste, pues, en contraste de sus sentimientos, vamos a contemplar ahora los sufrimientos de Cristo. Eh, Dice que pues nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Pero realmente por ese enorme amor que nos tiene Dios, pues Él se ofrece precisamente para pasar todo lo que le aconteció en el Calvario y da su vida por amor para regenerar el género humano. Él te ama a ti, Mildred, a don Francisco, a don Félix, a Sandra, a todos y cada uno de los compañeros de nosotros que estamos en el grupo y a todo el género humano nos ama con un amor enorme. Lo vemos en esa posición que queda en la cruz. Es un amor tan grande que queda así, crucificado por nosotros para redimirnos. Dice Jesús bienhechor, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Yo creo que esto se refleja un poquito más en el sagrario, pero un poco más en la confesión. Cuando nosotros nos confesamos, nos quitamos toda esa carga pesada que traemos encima de todos los pecados, todo ese mal, digamos, que nos aleja de Dios. Nos deja limpios, nos deja sin esa carga, ¿no? Él carga con todos nuestros pecados, pero sí tenemos que confesarlos ahí. Jesús humilde, dice, al verla, o sea, la viuda de Naim que iba a enterrar a su hijo, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y se puso a hablar. Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. Pues en la cultura judía, alguna mujer que quedaba sola, pues básicamente era considerada como maldita, ¿no? Entonces, Jesús le devuelve a su hijo para que ella no quede desamparada. Otro de los hechos que le recordamos muy grandemente, pues precisamente la resurrección de Lázaro, ¿no? Dice, cuando María, o sea, la hermana de Lázaro, cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Viéndolo llorar Jesús, que también lloraba,
y que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió anteriormente, se turbó y le dijo, ¿dónde la habéis puesto? Y es cuando él va al sepulcro y resucita a Lázaro. Pero la resurrección que le da a estos dos personajes es temporal, no es definitiva como la resurrección que él tiene, porque la resurrección que él tiene es eterna. ¿Sí? Jesús sensible. ¿Ya? Ah, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas y no habéis querido? Recordemos que pues fueron enviados muchos apóstoles, muchos profetas, perdón, al pueblo escogido de Dios precisamente para que cambiaran. En ocasiones sí cambian, por ejemplo, lo vemos con ¿cómo se llama el novela? Con Jonás, ¿no? Cuando se va a Nínive y le predica, aunque él no quería hacerlo, pero al final lo hace, cuando predica en Nínive, ¿no? Y el pueblo sí se convierte. Pero muchos profetas fueron enviados al pueblo de Israel y básicamente creo que la mayoría fueron muertos por el mismo pueblo, ¿no? Por personas que pues no les parecía a veces lo que les decían y los mataban. Jesús comprensivo dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión a la gente porque hace 3 días que permanecen conmigo, no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Pues aquí esta frase creo que es cuando precisamente llevan 3 días escuchando las predicaciones de Jesús y es cuando ocurre precisamente la multiplicación de los panes y les dan de comer a todas las personas que están ahí. Jesús misericordioso, desincorporándose, Jesús le dijo a una adúltera, ¿dónde está? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Lo vemos cuando le llevan a la viuda que había sido encontrada en adulterio y se la llevan, pero él les dice que aquel que esté libre de culpa, que lancen la primera piedra, y poco a poco se fueron retirando hasta dejarla en paz. Y entonces precisamente sucede esto de que le dice Jesús, ¿dónde está? Nadie está condenado. Y le responde, nadie, Señor. Y le dice Jesús, tampoco yo te condeno, vete en adelante, no peques más. Jesús manso. Cuando iban a prender a Jesús, Simón Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿no? Y pues Jesús le dice a Pedro, vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado mi padre, no la voy a beber. Él se dejó prender mansamente, mansamente, sin oponer resistencia. Bueno, dice Jesús Dulce, le presentaron también a los niños pequeños para que los tocara y al verlos sus discípulos le reñían. Pero Jesús le dice, deja